Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Houston. Bienvenidos, soy Chris Dupont y este es el podcast de Veritas Fidei y estoy con mi mejor amiga, compañera, mi esposa, Mónica Franco, y somos sus coanfitriones. Sean muy bienvenidos. Mónica, ¿cómo estás? Hola Cris, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Acuérdense que estamos en vivo, cualquier falla regresamos. Si nos desconectamos, volvemos hasta acabar el tema. Y acuérdense que vamos a estar contestando preguntas al final. Todas las preguntas son válidas siempre y cuando sean respetuosas. Así es, quiero agradecerles a todos ustedes que nos siguen fielmente los martes, los que ocasionalmente también nos ven en vivo y también hay mucha gente que ve el podcast después. Ese es realmente el propósito del podcast, es que se quede ahí y se queda a largo plazo y lo pueden acceder. Les quiero recordar un poquito las plataformas donde tienen acceso, Moni. Pueden acceder el podcast, obviamente lo transmitimos en vivo. Por lo general está obviamente disponible inmediatamente después para poderse volver a acceder. Y unas horas después lo subimos a YouTube. Ahí lo subimos también en alta resolución. Y al día siguiente ya estará disponible en la mayoría de las plataformas de audio de podcast, en Spotify y principalmente en iTunes. Creo que por ahí hay algunos cambios en Google, pero otra cosa que no les he recordado es que pueden acceder al podcast también directamente desde la página de Veritas Fidei y uno puede ir directamente a la página que es veritasfidei.org y ahí está en la página principal está accesible el podcast y ahí lo pueden escuchar. De hecho pueden bajar incluso el audio a sus celulares directamente si prefieren, si quieren hacerlo así, y pueden escucharlo ahí directamente. Entonces estamos muy contentos de estar con ustedes, sean muy bienvenidos y vamos a estarlos saludando y por si alguna, por si al final no podemos contestar todas las preguntas, por favor no se enojen, no se sientan, a veces se nos acaba el tiempo, pero lo que hacemos después es darle una un recorrido a los comentarios y vamos poniendo material relevante que ya tengamos disponible para responder a esas dudas y esas preguntas. Así es, Cris. ¿Qué te parece si saludamos un poco antes de empezar? Desde luego. Bueno, saludos a Robert Alicia Lawrence. Robert, ¿cómo estás, hermano? Te debo el mensaje, claro que sí. Te escribo después. Un buen amigo, Robert Lawrence. Elías Gallinar, bendiciones hermanos, saludos desde Paraguay. Saludos, bendiciones a Paraguay, ¿qué tal? Estrellita Algar, hola hermanos, bendiciones, me da muchísimo gusto volverles a ver. Gracias a Dios. ¿Qué pasaría con la persona que muere pensando que la salvación se puede perder o que su salvación depende de que si hizo esto o que si hizo el otro por sus esfuerzos y llegase a pecar y no alcanzara a pedir perdón? Y otra pregunta, hermanos, ¿es posible pedirle a Dios que nos revele a dónde se encuentra una persona que falleció? He sabido de hermanos decir eso. Bueno, creo que ya hemos, ¿qué tal? Bienvenida, gracias. Mire, eh, yo pienso que esta cuestión de la salvación no depende de obras, obviamente lo hemos repetido varias veces. La Biblia es muy clara y muy enfática. La salvación no depende de obras, depende de nuestra confianza depositada en Cristo. Así es. ¿Sí? Ahora, hay indicios de que una persona es salva, lo podemos intuir, podemos ver algunas cosas como las obras. Entonces, la Biblia también dice que una fe sin obras es muerta. Entonces, las obras, las buenas obras, son un fruto de esa fe. Y una fe que es viva, una fe que es seria, ¿sí? Esa es la palabra, una fe que es seria, que es genuina, va a tener frutos.
Pero últimamente solamente Dios sabe quién va a ser salvo. No podemos decir. Ahora, es más fácil decir quién no es salvo. Es más fácil ver que si una persona simplemente vive de una forma desenfrenada, sin remordimiento, sin arrepentimiento más que remordimiento, sin luchar con su pecado, una persona que simplemente no lucha con su pecado y que lo practica, como dice Pablo, alguien que practica la maldad cotidianamente en su vida y no tiene ningún tipo de reproche de esto, podríamos prácticamente asegurar que no es salvo. Así como dice en Efesios, ¿no, Cris? La gente no es por obras para que nadie se vanaglorie. Sí, exactamente. Entonces, ¿es posible pedirle a Dios que nos revele dónde se encuentra una persona? Bueno, le podemos pedir a Dios cualquier cosa. Aquí la cuestión es que debemos de tener mucho cuidado de no pedirle a Dios cosas que no nos ha dicho que nos va a dar. Yo pienso que esto es algo que Dios se reserva a sí mismo y debemos tener simplemente la confianza en que Dios va a hacer justicia. Yo le recomiendo, Estrellita, que por favor no se consuma con esto. Lo que hay que hacer es volcarle la confianza a Dios, de decir, eres un Dios justo y yo sé que lo que tú decidas y lo que hayas decidido va a ser algo justo. Si en el cielo y en el juicio final nadie va a poder decir, Dios no hizo justicia aquí. Sí es. No se va a poder. Cris, hay muchísimas preguntas, todas las vamos a responder hasta el final, pero antes de empezar me gustaría saludar a Madeleine Rieder. Buenas tardes, Cris y Moni, feliz de verlos y escucharlos y aprender tanto de ustedes. Los amo, Dios los bendice. Gracias, mamita, te amamos. Como dicen, bueno, uno siempre puede contar que su mamá por lo menos va a estar viéndolo. Y ahí está mi mamá. Gracias, ma. Sí, pero vamos a responder todas las preguntas al final, no se vayan. ¿Y qué te parece si empezamos, Cris? Claro que sí, adelante. En los podcasts pasados mencionaste las 4 áreas de la glorificación: la resurrección, el perfeccionamiento, el renombre y la resplandecencia. Uh-huh. Hoy vamos a seguir viendo sobre qué hay más allá, cómo podemos saber cómo va a ser el reino de los cielos y pues qué vamos a hacer nosotros, Cris. Bueno, aquí hay algo muy interesante, que hablamos ya de la transformación que nosotros vamos a experimentar y por otro lado va a ser una transformación que no nada más nos va a afectar a nosotros, va a haber una renovación básicamente del universo, de la tierra. Y Jesús habló de esto, del reino, ¿sí? Mucho habló Jesús del reino de los cielos. Y para eso vamos a empezar a manejar nuestra escritura, nuestras Biblias. Por ahí los que les gusta seguir la escritura, vamos a estar manejando mucha Biblia, muchos versículos. Los que no, los que nos estén viendo, los vamos a pasar en pantalla también. Pero los vamos a leer aquí. Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, vienen dos cosas. Una es, por un lado, arrepiéntanse, y por el otro lado, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a qué reino se refiere Jesús? Bueno, ¿por qué no vemos un pasaje mesiánico que hace referencia a este reino? Y eso lo podemos ver en Daniel 2:44. Dice así: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Énfasis en un reino. No va a haber muchos reinos, no va a haber competencia de reinos, no va a haber un reino grande y reinitos, va a haber un reino, uno solo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Este reino es un reino único, va a derrocar a todos los demás reinos y va a permanecer para siempre.
Esa es la característica de este reino. Y también esto lo confirma el Apocalipsis. Si leemos Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía ya. Así que como vimos, Moni, en los podcasts anteriores, esta renovación que el cuerpo humano va a experimentar para bien, no va a ser nada más, como vimos, nada más una glorificación del cuerpo humano, del ser humano. También la tierra y el universo en sí va a pasar por este proceso de transformación similar. Todo va a ser renovado a como Dios lo dispuso desde el inicio. Y eso quiere decir que vamos a estar gozando de cuerpos físicos en una tierra física en un reino nuevo. Y a mucha gente le sorprende esto porque esto es lo que enseña el cristianismo, no que vamos a ser como Gasparín, como decíamos en el primer podcast, como fantasmas en el cielo adorando a Dios con una bata y arpas. Creo que hay dos teólogos que me parece que capturan bien esta idea, Ken Boa y Robert Bowman, muy buenos teólogos, y esto es lo que ellos escriben en uno de sus libros. Dice, los dos extremos, primero el de una visión celestial puramente centrada en Dios, equivalente a una eterna contemplación de lo divino, y segundo, la visión puramente humana del cielo como un eterno parque de diversiones con nuestra familia y amigos eternos, debe ser rechazada. En su lugar debemos desarrollar una visión celestial cristocéntrica del nuevo cielo y la nueva tierra, en donde Dios habita con la raza humana redimida, en donde los miembros de una nueva y extensa familia de Dios se disfrutan unos a otros por siempre. Y me parece que esa es una buena idea, pero aquí la palabra clave es disfrutar. A veces puede sonar un poco hueca por las distorsiones que tenemos del cielo o sonar un poco mundanal, pero pensamos que como Isaías 65:17 dice que en el nuevo cielo y la nueva tierra, dice así el pasaje, no habrá memoria de lo primero, ni más vendrá al pensamiento. Entonces, de pasajes como ese, derivamos que no vamos a acordarnos de nada. Y eso es trágico porque no es lo que enseña la Biblia tampoco. No vamos a sufrir de lo que llamamos amnesia celestial o amnesia angelical. Lo que este pasaje indica es que el dolor en la tierra ya no va a afectarnos, ya no vamos a acordarnos del dolor, del sufrimiento. Esto para nada habla de amnesia divina. Entonces, la pregunta aquí es, ¿sabremos quiénes fueron nuestros familiares en el cielo? ¿Sí? Moni, ¿me vas a reconocer? Yo espero que sí. ¿Yo te voy a reconocer? Claro que sí. Bueno, vamos a ver, eso es lo que queremos, ¿no? Pero a ver qué dice la Biblia, ¿no? La Biblia enseña que en el cielo no va a haber extraños y vamos a ver algunos pasajes prueba de esto. Vamos a ver, empezando con Génesis 25:8. Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham, en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Cómo va a ser Abraham unido a su pueblo si no se acuerda de quién es su pueblo? Si no diría, fue unido a un montón de extraños que ya no se acordaban de él, que eran parte de su pueblo. Es absurdo. Otro pasaje un poco más extenso, Apocalipsis 6:9, dice así. Cuando abrió el quinto sello, vi bajar el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjate, esta gente son cristianos que tienen testimonio. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra, obviamente están conscientes de todo lo que está pasando. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Si van a tener consiervos y hermanos, ¿cómo va a ser que los menciona aquí y no se van a acordar de ellos? Claro. Es absurdo. Otro pasaje, veamos, 2 Corintios 1:14. Dice, escribe el apóstol Pablo en la palabra de Dios, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Imagínate, vamos a sentarnos con Abraham, Isaac y Jacob en la mesa a comer. Oye, ¿y tú quién eras? Pues no sé ni quién. Me llamo Abraham, pero no sé. ¿Abraham cuál? Es absurdo que no vayamos a acordarnos de nadie. Yo creo que, y estos no son todos, yo creo que estos pasajes y otros muestran directa o indirectamente que vamos a seguir teniendo memoria, vamos a poder reconocer a lo que llamamos nuestra gente y a personajes históricos como Abraham, Isaac, Jacob, Jesús, Pablo, etcétera, etcétera. Yo quiero darle un gran abrazo después de Jesús. Admiro, todos los que me conocen saben que admiro profundamente a Pablo. Quiero darle un gran abrazo al apóstol Pablo y agradecerle todo lo que he aprendido de él. Y bueno, el tener memorias tampoco implica que tendremos memorias dolorosas del pasado. Y no realmente, porque en el cielo todo conflicto va a ser resuelto y no vamos a estar rumiando el pasado. Un ejemplo que me ayudó mucho del Dr. Clay Jones es esto. Imagínate un dolor grande que sufriste en el pasado. ¿Ok? ¿Lo recuerdas? Pero eso no evita que... Y yo sé que tú has pasado dolores muy grandes. Muchos de los que nos están viendo y escuchando, dolores grandísimos, pero ya no es un dolor que te evita sonreír hoy. No es un dolor que lo recuerdas y te pones a gemir y a llorar. Y ahora imagínate si estamos en menos de 100 años que tenemos de vida en esta tierra, imagínate cómo va a ser conforme pasan los años en la eternidad futura. Sí. Estos sufrimientos y problemas van a reducirse, como dice Pablo, a la insignificancia. Entonces, otras personas también dicen, bueno, vamos a estar adorando, ¿sí? Adorando a Dios todo el tiempo, y aquí lo que se imagina es, a veces lo que la gente se imagina es como un ejército de gente con ropas de hospital blancos, con sus arpas, y un trono ahí, Dios sentado en el trono y todos tocando, ¿no? su arpa, ahí eternamente. Esa es la visión que tiene mucha gente. Pero, y aquí me voy a proyectar, ¿sí? Moni, cuando tú eres mi esposa y cuando te digo que te amo, ¿sí? No es que todo el tiempo esté viéndote, ¿no? Y embobado, y claro que me pasa, pero no es así como que estoy todo el tiempo, Moni, y viéndote y a eso me dedico las 24 horas, ya no trabajo, ya no salimos, ya no atendemos a los perros, al gato que a veces está aquí en la puerta molestando, que quiere entrar. No es ese el caso, sino que cuando pensamos en una contemplación, no es como que estamos viendo una fotografía mental todo el tiempo. Lo que quiere decir cuando le digo a mi esposa, a Mónica, que la amo, quiere decir que eso es parte fundamental de mi ser y de mi relación con ella. ¿Sí? Quiere decir que es una parte fundamental que está presente ahí y latente todo el tiempo. Y eso es lo mismo que va a pasar con Dios. No es de que vamos a estar
en contemplación, viendo a Dios todo el tiempo y tocándole un arpa, sino que va a ser un amor tan inmenso y tan fundamental a todo lo demás que sucede, que va a estar siempre ahí intrínseco, incluido, latente. Todo lo que hacemos y que hagamos va a tener el manto por debajo y el fundamento de que nuestro amor por Dios está ahí y es lo que hace que el cielo sea lo maravilloso que es. Entonces, cuando pensamos en esta cuestión de alabanza, ¿sí? Y aquí me gustaría citar un poquito también a C.S. Lewis, que cuando hablamos de cosas bellas, de alabanza, de dar honor, dice C.S. Lewis, dice, el hecho más obvio de la alabanza, ya sea a Dios o a cualquier otra cosa, extrañamente me era difícil de captar. Sí, creo que esto es lo que nos cuesta a veces entender. Siempre pensé que esto era en términos de elogios, de aprobación o de dar honor. No me había dado cuenta que todo deleite espontáneo explota en adoración, al menos que nos dé vergüenza o miedo de aburrir a otros. El mundo abunda con alabanza. Los amantes hablan de sus amados, los lectores de sus poetas preferidos, los exploradores alaban a la naturaleza, los jugadores alaban a sus juegos, sus jugadores favoritos, alabanza del clima, de vinos, de platillos, de actores, de caballos, colegas, países, personajes históricos, niños, flores, montañas, estampillas raras, mariposas y hasta a veces políticos y estudiosos. Al menos que circunstancias intolerablemente adversas interfieran, parece que la alabanza es un reflejo de nuestra salud interior en forma audible. Es difícil notar no solo que la gente espontáneamente alaba aquello que aprecia, sino que espontáneamente también nos invita a unirnos en aquel acto. Qué linda se ve, ¿no crees? ¿No fue eso precioso? ¿No crees que fue magnífico? Cuando el salmista implora a todo el mundo a alabar a Dios, simplemente está haciendo lo que toda la gente hace naturalmente cuando hablan de algo que les importa realmente. Y creo que en el cielo, Moni, va a ser algo similar. No quiere decir que todo el tiempo literalmente estaremos alabando a Dios en contemplación, sino que será una parte central de nuestra existencia y será derivada de dos cosas. Primero, como dije, del amor tan profundo que Él tiene por nosotros, y segundo, por el amor tan grande que le tendremos como agradecimiento. Así es. Y aquí otra pregunta, Moni. Si tuviéramos que escoger un pasaje representativo de lo que será el cielo, ¿cuál sería el ganador? Y hay varios, pero creo que Apocalipsis 21 nos da una buena apreciación. Y esto es Apocalipsis 21, varios versículos. Y dice así. Por cierto, este es uno de mis pasajes favoritos. Voy a tratar de que no se me haga un nudo en la garganta cuando lo lea. Dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará ahí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre
estará en sus frentes. Y luego continúa y dice, la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material de muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el 10º crisoprasa, el 11º jacinto y el 12º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla, y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y aquí mencionemos como referencia que 12,000 estadios son 1,400 millas. Esto es la longitud, anchura y altura de lo que dice la Biblia que va a ser la Nueva Jerusalén. Y, por ejemplo, la altitud a la que opera la Estación Espacial Internacional es de 200 a 250 millas. El transbordador espacial opera entre 115 y 400 millas de alturas y, obviamente, satélites, naves que dejan satélites. Estas medidas obviamente son simbólicas, cuidado, porque mucho de lo que viene en Apocalipsis es simbólico. Pero la Nueva Jerusalén aquí lo que representa es la gente de Dios, los creyentes, toda la gente que ama a Dios, unidos y compartiendo la gran altura, anchura y profundidad de la gloria de Dios. A eso se refiere este pasaje. Y me causa mucho interés también, Moni, que Dios escoge una paleta de colores impresionante con esto que estamos viendo aquí. Porque no son tonos monocromo, no son nubes blancas o blanco y negro. Aquí se está refiriendo a una gama de piedras preciosas de todos colores. Eso es lo que escoge Dios para hablarnos de la paleta de colores en el cielo. Y esos son los tonos que escoge Dios para hablarnos de su gloria. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué haremos? Sí, pues ¿cuál va a ser nuestra ocupación en este nuevo cielo, Chris? Bueno, si no vamos a estar contemplando un arpa, ya muchos les quité la ocupación principal que pensaban que íbamos a tener en el cielo, ¿no? Pero hablemos un poquito de esta ocupación de reinar. Y tal vez voy a comenzar con 2 contraejemplos, porque la vida en este mundo, como ya vimos con todo el análisis que hicimos del problema del mal, del sufrimiento, sufrimos aquí en este mundo. Una historia que me ha conmovido muchísimo es la historia, y no es una historia, es historia verídica. Tenemos escritos de estas mismas personas y de testigos presenciales. La historia de Vivia Perpetua y de su servidora Felicita. Y estas fueron 2 mujeres cristianas que fueron martirizadas, asesinadas en el circo romano en Cartago, y tenemos la fecha, el 7 de marzo del año 202. De esa precisión son los escritos. Perpetua dejó cartas escritas y su martirio fue escrito y descrito
por uno de sus servidores. Y Perpetua era joven, una joven madre. Cuando murió tenía un bebé de brazos, y su servidora Felicita dio a luz a una hija 3 días antes de que fuera puesta en el circo romano. ¿Y cuál fue su crimen? Su crimen fue ser cristiana y rehusarse a dar culto a los dioses paganos. Hay que recordar que los romanos no tenían problema con que adoraras a todos los dioses, ¿sí? De hecho, eso era la forma en que ellos incorporaban otros reinos y conquistaban, y no les quitaban su religión. Les decían, bueno, ¿quieres adorar a tus dioses paganos? Vengan y hagamos una gran fiesta pagana. Simplemente agrega tus dioses paganos a los nuestros y listo, no hay problema. Lo que tenían problema los romanos es que adoraras a un solo Dios. Y no solo eso, estaba el culto a los césares. Y los cristianos se negaron a darle culto a los césares como divinidades. Uno puede leer incluso que el padre de Perpetua le mandaba cartas, y uno las puede leer, y le imploraba y le rogaba y le decía, reniega por favor, te van a matar, no hagas esto. Y ella se rehusó a salvar su vida, y eso implicaría manchar el nombre de Cristo, a quien tanto amaba. Y así era la costumbre, de hecho, que cuando iban a martirizar cristianos, sobre todo las mujeres las vestían con ropas lujosas representando sacerdotisas de Ceres y de Saturno. Y como ambas rehusaron usar esas ropas, los romanos simplemente las tiraron desnudas, amarradas con una red, al circo romano. Eso fue lo que hicieron. Y esto fue tan repulsivo para fíjense, fue tan repulsivo para el público, que estaba acostumbrado a ver sangre y ver cosas horribles, que les lanzaron túnicas para que se pudieran vestir. ¿Sí? Y después de que fueron heridas por bestias salvajes, como acto final de misericordia, uno de los romanos, ya para darle el tiro de gracia a Perpetua, le pone la espada, y ella misma se lleva la espada al cuello, y así ella misma muere. Y así como esta historia, hubo cientos de historias, sobre todo en el cristianismo primitivo, en los primeros siglos del cristianismo. ¿Y por qué estoy contando esto? Bueno, vamos a seguir un poco. Adentrándonos a la historia, hubo un historiador también, un administrador romano, que se llamó Plinio el Joven. Y Plinio el Joven era administrador en Bitinia, parte de Asia Menor. Y Plinio, de hecho considerado como uno de los grandes escritores de cartas del mundo antiguo, en una de sus cartas menciona a los cristianos, porque escribe una carta al emperador Trajano, y porque no sabía qué hacer con los cristianos, no sabía bien cómo lidiar con ellos, y le escribe al emperador, y le escribe así. Dice: mientras tanto, el método que he mantenido con aquellos que han sido traídos a mí como cristianos es este. Les pregunto si son o no cristianos, y si lo admiten, les repetía la pregunta 2 veces y los amenazaba con atormentarlos. Si ellos insistían, yo ordenaba de una vez su ejecución. En consecuencia, juzgué que sería aún más necesario averiguar cuál era la verdad al torturar a 2 esclavas que fueron llamadas diaconisas, pero descubrí nada más que una depravada superstición excesiva. Básicamente lo que Plinio hacía era identificar cristianos preguntándoles sus creencias
Y si decían que creían en Jesús, que adoraban a Jesús, los amenazaba con torturarlos, luego los torturaba y si no desistían, los mataba. Entonces le pregunta al emperador, ¿está bien lo que estoy haciendo o no? Esa es básicamente la carta. Y así se dejaron tratar muchos de los primeros cristianos. Y aquí es donde tiene que ver esto con la pregunta del reino de los cielos. Se dejaron tratar así los primeros cristianos, teniendo la idea de que el cielo será algo despreciable, algo aburrido, algo que no queremos experimentar. Claro que no. Y esto la respuesta nos llega de una fuente secular. Un sátiro griego llamado Luciano de Samosata escribe en el siglo II lo siguiente. Dice, y obviamente él no era cristiano, lo escribe desde el punto de vista secular, pero dice, estas criaturas confundidas, hablando de los cristianos, tienen la convicción general de que son inmortales por la eternidad, lo que explica su desdén por la muerte. Fíjate, un hombre viéndolo desde afuera está diciendo, estos cristianos se creen inmortales, están convencidos, viendo lo que veo, están convencidos de que son inmortales, de que van a vivir por siempre. Y lo mismo lo explica Pablo en la Escritura, si vamos a 2 de Timoteo 2:11, y esta es una de mis cartas favoritas, porque esta es la última carta que escribe Pablo, sabiendo que ya iba a morir, y poco después es decapitado en Roma. Y esta carta la escribe en cautiverio desde la prisión. Dice así, palabra fiel es esta. Déjame hacer un paréntesis. Pablo pone énfasis diciendo, esto que voy a decir es fiel. Ténganlo por seguro. Ténganlo presente y por seguro, que si morimos con Él, viviremos también con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Creo que podemos hacer luego un podcast acerca de qué pasa con los que niegan a Cristo. Pero eso es otro tema. Y aquí quisiera resaltar la palabra reinaremos. ¿A qué se refiere? ¿Es esto un solo pasaje ahí metafórico? Habla de reinar así como un rey reina. Y a ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el amo y creador de lo invisible, de lo visible, quiera compartir su trono de gloria con, y aquí hablo en lo personal, con un miserable como yo? ¿Cómo es posible eso? Y se nos hace inconcebible, a mí se me hace inconcebible, pero parece que eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con los que le amamos, con los que le aman, reinar. Y la pregunta aquí no será, ¿demasiado eso? ¿No será que Dios nos está dando demasiado cuando no lo merecemos? Bueno, un discípulo de Juan, llamado Policarpo, que por cierto murió en una hoguera, murió quemado. Pueden leer por ahí el martirio de Policarpo. Y este hombre era discípulo de Juan. Escribió, si nos conducimos de manera digna de Cristo, también reinaremos con Él si tenemos fe. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, reinar con nosotros. Ponernos, como vimos en el podcast pasado, a que nos sentemos con Él en su trono. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. Muchas gracias, Cris. Pues se nos está acabando el tiempo para este programa. Vamos a pasar a los saludos, a las preguntas. Vamos a tratar de que Cris conteste lo más rápido y resumido posible para que nos dé tiempo de contestarle a todos.
Si no nos da tiempo, acuérdense que los contestamos después en los comentarios. Y queda un podcast más para acabar el tema de la gloria que nos espera. Ujú. Y después ustedes son los que van a escoger el tema. Así es, exactamente. Y bueno, pues gracias por sus comentarios. Nos falta un podcast más y después vamos a hacer, como diría el cancionero, complacencias, ¿eh? Vamos a hablar de los temas que a ustedes les parezcan interesantes, importantes y bueno, vamos a hacer eso. Chris, vamos a pasar a los saludos. Félix Hernán Soto Espinosa. Hola, saludos, Chris Dupont. Saludos, Félix. Bienvenido, gracias. Josué Yáñez Rodas pregunta, ¿es posible que el paraíso esté al final o en los confirmes del universo? Es decir, ¿dónde termina? O más bien, en una dimensión paralela que no podemos percibir con nuestros sentidos. Además, ¿qué opinan de la teoría de cuerdas? ¿Podría esta teoría ser compatible con Dios? Uh-huh. Bueno, hay dos preguntas ahí, ¿no? Primero, el paraíso. Sí, el paraíso fue el lugar que Dios designó para que el hombre reinara con él. ¿Sí? Aparentemente era un lugar confinado, porque obviamente cuando son desterrados Adán y Eva de ahí, Dios cierra la puerta. Ahora, ¿dónde está físicamente hoy? Este era un lugar que estaba en la tierra. Cuando Dios crea la tierra, crea el paraíso en la tierra. ¿Sí? ¿Dónde está este lugar? Bueno, la Biblia habla de que estaba entre 4 ríos, 2 de los cuales ya no existen, 2 son el Tigris y el Éufrates. Entonces, mi aproximación más geográfica, más cercana, es que probablemente está bajo el agua en la prolongación del río Tigris y Éufrates. Tal vez por ahí es donde estaba originalmente el paraíso. Pero cuando nos referimos como en el contexto de este podcast, de lo que estamos hablando hoy, no estamos hablando del paraíso terrenal nada más. Por eso se llamaba paraíso terrenal, era el paraíso en la tierra. De lo que estamos hablando es de que Dios va a hacer una transformación universal de la tierra, del cielo, de todo lo que, de todo a lo que tenemos acceso nosotros. Y para mí esto va a ser como de lo que habla la palabra. Yo creo que es un poco difícil de imaginar, pero imagínate que Dios tenga a abrirnos apertura a todas las dimensiones conocidas que pueda Dios haber creado, a otros universos, a otros mundos, y estamos aquí hablando de lugares físicos. ¿Qué va a haber en esos lugares? Criaturas impresionantemente bellas. Y aquí creo que cuando nos metemos a imaginar, podemos echar mano de las obras de ciencia ficción de todos los tiempos, porque y esto es a lo que se refiere también un poco las crónicas de Narnia. Cuando Tolkien habla de que va a haber una abundancia de animales, de flora, de fauna, de eso es de lo que está hablando, que va a haber una gran transformación y vamos a tener acceso a todo esto. Entonces va a ser algo grandioso, vamos a tener tiempo de sobra y creo que va a ser algo inimaginable, difícil de poner en palabras. La segunda pregunta acerca de la teoría de cuerdas, no sé, Moni, tú eres más ducha en esta cuestión de por qué no contestas esta tú y si quieres suplemento un poquito. ¿Qué piensas? Pues de lo de la teoría de cuerdas, pues es algo que hasta ahorita no hay evidencia de nada y la pregunta es, ¿puede ser compatible con Dios? Pues puede ser, todo puede ser, pero como dices tú, esta teoría de cuerdas se basa en matemáticas muy, ¿cómo diría yo? Muy manipuladas en universos paralelos. Y el problema aquí es que no tenemos acceso a estos posibles universos paralelos. Entonces,
Yo me atrevería simplemente a ponerme en una situación agnóstica en cuanto a la teoría de cuerdas y estaría dispuesto a aceptar una teoría así, siempre y cuando tenga la base científica y matemática. Pero simplemente yo creo que, como dices, Moni, no la veo. Se me hace más bien una teoría de ciencia ficción más que de ciencia. Sí, bueno, y es algo que no tiene evidencia. O sea, yo no sería nadie para decir si es compatible o no. Lo que sí podría asegurar es que si existen otros universos, estoy segura que van a ser creación de Dios también. Sí, y lo mismo podemos decir, si existe un multiverso, el mismo multiverso debe ser finamente diseñado. Exacto. Tal vez hablemos de eso en otro podcast, eso es un tema un poco largo, pero el multiverso tendría que estar finamente también diseñado y eso implica un diseñador. ¿Sí? Gracias, Cris. Luis Zenón Serrano Durán, favor explicar la diferencia entre amar a Dios y cumplir su ley. Bueno, yo cumplo la ley de Texas, pero no amo al gobernador. Creo que esa es la gran diferencia. Creo que esto es más similar. Es como un hijo que ama a su padre y le obedece porque le ama y porque es un padre justo y porque el hijo sabe que el padre tiene el mejor interés en su hijo. Sí, aparte cuando amas a tu papá no vas a hacer algo que sabes que le daña o le duele. Entonces, claro, eso va incluido como en el amor. Y sabes también que las leyes están establecidas no de manera caprichosa. Dios no creó leyes para dañarnos. Al contrario, las leyes son lineamientos que están diseñados para protegernos. Como dijo C.S. Lewis, cuando veas una cerca, ten mucho cuidado antes de quitarla y pasarte la cerca, sino antes haber visto para qué se puso la cerca en primer lugar. Claro. Y Dios nos pone leyes precisamente porque nos ama y porque esas leyes están puestas para que caminemos en el diseño y la designación que Dios creó para el ser humano. Lo mismo no pasa en las leyes terrenales. Las leyes de Texas están ahí porque los tejanos son malos. Si todos los tejanos fueran buenos, no habría leyes en Texas, ni en México, ni en Perú, ni en ningún lado. Porque las leyes se pusieron porque el ser humano es depravado y necesita ser controlado. Si no, nos destruimos. Gracias, Cris. Vámonos rápido porque hay muchísimas preguntas. Gustavo Sánchez, hola, buena tarde, Dios los bendice, saludos desde Puebla, México. Saludos, Gustavo, bienvenido. Evangeline A. Ornega, paz de Cristo, saludos a los dos, como siempre, desde Irapuato, Guanajuato. Una pregunta, ¿qué opina de las iglesias que bautizan en el nombre de Jesucristo denominadas unitarias? Sí, la iglesia unitaria creo que tiene un gran problema y es con la Trinidad. No voy a ahondar en esto, pero creo que una de las características importantes que un cristiano necesita aceptar necesariamente es la idea bíblica, demostrable desde el punto de vista de la Escritura, que Dios es una sustancia y que es al mismo tiempo tres personas. Es un Dios tripersonal. No es tres dioses. La doctrina de la Trinidad no es de que adoramos a tres dioses o que podemos describirlo como un huevo o como el agua en tres estados, sólido, líquido y gaseoso. La doctrina de la Trinidad es muy específica. Es un Dios tripersonal, es una sustancia con tres centros de autoconciencia. ¿Y por qué? Porque eso es lo que describe la Biblia. Eso uno lo puede deducir de los pasajes de la Biblia. Entonces creo que las iglesias unitarias o unicitarias están equivocadas en su interpretación sistemática de la Biblia
en donde se muestra que el Espíritu Santo es persona, Jesús es persona y Dios es persona, y los tres son Dios, y hay un solo Dios. Eso es lo que creo que les falla. Gracias, Cris. Julio Loaiza Agüero, abrazos desde Perú. Abrazos, bendiciones a Perú, gracias. Argelia Ingelmo, Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, muchas gracias por estar por aquí. José Luna, estos hermanos siempre ponen buenos temas, Dios los bendiga. Bueno, ahora los temas los van a poner ustedes, así que si no están buenos, ahora va a ser su culpa. Octavio Orozco, bendiciones. Gracias, Octavio, bendiciones a ti. José Rivera, saludos desde Venezuela, amigos y hermanos, publicaré esta transmisión para salvar la alma. Ok. Crispín Nava, buenas tardes, muchas gracias por sus demás tan interesantes e importantes. Supongo que es temas sí. tan interesantes e importantes para los que queremos prepararnos más en la fe católica. Dios les bendiga. Ok, bendiciones. Aquí aceptamos que todo mundo venga, siempre que venga con respeto. Aquí hasta los ateos son bienvenidos. Lo que no son bienvenidas y no vamos a aceptar aquí son faltas de respeto, groserías. Y quiero hacer un paréntesis, Moni. Aquí me voy a desahogar un poquito con ustedes. Moni ya le tocó mucho escucharme de esto, pero a lo mejor tú también te quieres desahogar, Moni. Pero muchas veces nos llegan en los comentarios tantas blasfemias, groserías, y de verdad a veces es impresionante la maldad humana y la depravación tan asquerosa que hay en el ser humano. Yo no tengo problema realmente con que alguien esté en desacuerdo conmigo, para nada. Al contrario, le doy bienvenida abierta a un buen debate, y aquí debate me refiero a una buena conversación donde las dos partes se enriquecen, donde aprendemos, donde buscamos la verdad. Lo que no vamos a aceptar aquí son faltas de respeto a ninguna persona o groserías. Y por eso me da mucho gusto ver tanta gente que es respetuosa, que hacen preguntas con respeto, que mandan saludos, y eso siempre va a ser bienvenido, aunque no estén de acuerdo o no compartan nuestra creencia cristiana. Así que quería hacer ese paréntesis nada más para todas las personas que nos ven y nos siguen. Totalmente de acuerdo, Cris. Brian Bello, saludos de Bogotá, Colombia. Y también hace una pregunta, pero no la entiendo. Dice Brian Bello, ¿cómo se llaman los teólogos? No sé de quién esté hablando. ¿Seremos nosotros? Mónica Franco y Chris Dupont, tus servidores. Mi esposa Mónica, se las presento. Y un servidor, Chris Dupont. Para todos los que nos están viendo por primera vez, este podcast todos los martes a las 7 de México y de Houston. Hora de México y hora del centro de los Estados Unidos. Y como dijimos al principio, pueden encontrarnos como Veritas Fidei Podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en YouTube. Y en YouTube como Chris Dupont. Alfonso Ayala, buenas noches, Dios les bendiga, gracias por el tiempo para compartir. Saludos, Alfonso, un gusto, bendiciones. Juan Acuña Solís, saludos desde Chile, bendiciones hermanos por las enseñanzas basadas en las Sagradas Escrituras. Siempre debemos comparar la analogía general de la Biblia y no solo los versículos aislados. Ustedes nos ayudan para la interpretación correcta de la palabra. Sí, es muy fácil hacer doctrina de un versículo aislado. A veces leer versículos así aislados como lo hicimos, lo hacemos simplemente por el tiempo, pero hay que leer el pasaje completo, el contexto completo, relacionarlo con otros pasajes, ver el contexto. La hermenéutica y la interpretación bíblica no es sencilla, no es algo sencillo. Y por eso muchos amigos ateos fallan en darle el significado correcto, y ellos se burlan, ¿no? Diciendo, es que los cristianos dicen que sacamos todo de contexto. No es burla, es una acusación que tiene base muy sólida, porque es muy fácil atacar algo que no entiendes o que estás a propósito mal interpretando. Así es.
Carlos Vallejos Muñoz, saludos fraternales desde Chile. Me apasiona escucharlos, linda pareja, y por fin los puedo escuchar en vivo. Gracias, una bendición a Chile, un gran saludo. Roberto Quintanilla, pero el reino milenial fue prometido a Israel, su tierra y su rey al final de la tribulación, donde habrá gentiles salvos, todos creyentes. Bueno, está citando un versículo. Joshua Rosales, hola, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las razones morales para que Dios permita el mal? Joshua, toda la temporada 2 hablamos como 16 capítulos sobre por qué Dios permite el mal. Sí, hay muchísimo material ahí. Te recomendaríamos ir a la temporada 2 del podcast, tal vez hasta la primera, porque ahí empezamos a hablar de los fundamentos de la verdad, etcétera, relativismo, y luego brincamos al mal y al sufrimiento. Entonces eso lo respondemos a mucho detalle en la temporada 2 del podcast. La batalla cristiana, saludos para ti y para tu esposa, Cris. Excelente Gracias. tema, Dios los siga usando. Bendiciones, muchas gracias. Juana Gloria a Cuña Dios. Solís, qué buena explicación espiritual y sociológica de la adoración y la alianza, gracias. Gabriel Segura del Castillo, saludos Moni y Cris desde la Ciudad de México, un afectuoso y fraterno saludo. Muchas gracias. Saludo fraterno igual, gracias. Octavio Orozco, ¿habrá el reino terrenal por 1000 años o será parte de la eternidad? Opinión, hermano. Bueno, aquí ya nos vamos a meter en problemas, pero no importa. Mi opinión y la de muchos teólogos que han estudiado el Apocalipsis en mucho detalle, y aquí estoy hablando de teólogos de calibre que han dedicado sus vidas a interpretar el Apocalipsis. Obviamente hay interpretaciones que difieren, pero en el Apocalipsis los números casi siempre son simbólicos y representativos de algo, ¿ok? Y aquí me parece que el reino milenial se refiere a una cantidad de tiempo desmesurada, enorme. Y creo que a eso se refiere. Creo que eso se refiere a la eternidad futura. Ahora, con mucho gusto están en su derecho de estar en desacuerdo, pero creo que eso es una buena interpretación basándonos en lo que escribe la Escritura, lo que dice la Escritura, y también basándonos en lo que es la literatura apocalíptica, de qué habla, cómo se interpreta la literatura apocalíptica, qué quieren decir los números. Por ejemplo, los 144,000. Aquí los testigos de Jehová dirán, es que ahí dice 144,000, sí, pero es un número simbólico. El 144 es un múltiple de 12 por 12, son 144. Quiere decir que es gente de todas las razas, de todas las naciones. Y cuando habla de que son 1000, es porque es un número desmesurado, incontable. Ese es el número de creyentes. Y bueno, por ahí tenemos estudios de Apocalipsis también. Tal vez hagamos un estudio más profundo de esto, pero esa es mi considerada opinión. Obviamente esto no es un tema de salvación o no. Pueden estar en desacuerdo conmigo, pero creo que es una interpretación que va ad hoc a la literatura apocalíptica bien interpretada. Rob, saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches. Gracias por estar por aquí. Claudia Elisa de Castañeda, un abrazo desde Reno, Nevada. Wow. Nevada, debe estar frito por ahí, aunque creo que hay buen clima ahorita por esos lugares. Saludos, bendiciones. Marino Mojica, Dios les bendiga, amados hermanos. Me gustaría saber el tipo de lenguaje que se utiliza en este pasaje bíblico. Dicen que la Nueva Jerusalén desciende del cielo, perdón. Sí. Y como mencioné, el Apocalipsis es literatura apocalíptica. Es un tipo de literatura, un género de literatura hebrea, y tiene mucho simbolismo. Entonces, básicamente todo lo que viene en Apocalipsis
tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en literatura apocalíptica, profética, y esa es la manera correcta de interpretarlo. Entonces está hablando simbólicamente de cómo va a ser el futuro de la humanidad. Obviamente, si recuerdan un poco, el tema del Apocalipsis, el tema central del Apocalipsis es la victoria final de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y es una carta que fue escrita a cristianos que estaban en persecución, sufriendo de manera indecible, y Dios les manda esta carta diciendo: no se preocupen, yo sé que están sufriendo, sé que están matándolos en el circo romano, sé que están siendo oprimidos, pero tengan fe. ¿Por qué? Tengan confianza, porque la victoria final es de ustedes, porque yo ya vencí a la muerte. Ese es el mensaje central de Apocalipsis. Gracias, Cris. Arturo Elías, bendiciones desde Xela, Guatemala. Saludos a Guatemala, hermano. Un abrazo. Baby Tere Pipo. Saludos, Tulsa, Oklahoma. Soy Lucino Contreras. Me gustan mucho sus estudios. Qué bueno, que sea de bendición. Gloria a Dios y bienvenido. Lupita Ángeles. Saludos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá. Alejandra Castelnuovo. Saludos desde Argentina. Saludos por allá hasta Argentina. Bendiciones. Rafael Martínez Montoya. ¿Cómo entender los 144,000 salvados del Apocalipsis? Saludos desde Bogotá, Colombia. Creo que implícitamente lo respondí. Sí. Ahí. Es un grupo grande de personas, 12 por 12, de todas las épocas, de todas las razas, y que es un número muy, muy, muy grande. No son literalmente 144,000. Con perdón de los testigos de Jehová, esa es una interpretación que va fuera del tipo de literatura, de nuevo, que es literatura apocalíptica. Gracias, Cris. Nehemías Enoch. Saludos, los visualizo desde Huehuetenango, Guatemala. Está Guatemala, un saludo. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Pablo Fernando Espitia, saludos desde Colombia. Bendiciones. Gerardo Alarcón Lanoy, saludos desde la Ciudad de México. Bendiciones, gracias por su arduo trabajo que realiza. Gracias, gloria a Dios, paisano, cuídate. Gracias. David MRN, para mí un tema interesante sobre Melquisedec. Saludos y bendiciones desde Puebla, México. Melquisedec es un tema interesante porque es una persona que tuvo relación con Dios, es un tipo, tiene muchas de las características de Cristo, y tal vez en un estudio profundo lo podamos ver. Pero sí, es un tema muy interesante porque Melquisedec conoció a Dios, pero no fue parte del pacto mesiánico. Así que, del pacto de Abraham. Así que me parece un tema interesante también, desde luego. Mario R. Castellanos, llegué tarde, pero me pareció interesante el final. Ya lo escucharé. ¿Tienen iglesia ustedes aquí en Dallas? Bueno, estamos aquí en Houston, de hecho. Gerardo Martínez, bueno, es que se está contestando allá arriba a otras personas. Vámonos a Escobar Alan. Hola, saludos, Dios los siga bendiciendo. Saludos, Alan, gracias y bendiciones para ti y tu familia también. Cari Gutiérrez, saludos desde Querétaro. Cari, siempre es un gusto, te mandamos muchos besos, los extrañamos. Gracias, cuñadita. Los amamos. Los amamos, un abrazo. Escobar Alan, tengo una duda, si no me bautizo, ¿no seré salvo? ¿Eso no contradice la obra de Jesús? ¿Y por qué por la fe somos salvos? Ok, vamos a contestar esta. Creo que es importante porque está preguntando. ¿Alan? ¿Es Alan? Sí. Alan. No, sí, Escobar Alan. Alan, buena pregunta. Ok. Déjame darte un ejemplo para ilustrar esto. Y ya hemos repetido varias veces que la salvación no es por obras. ¿Ok? La salvación no es por obras, no es por obras, no es por obras. Ahora, ¿es el bautismo una obra? Bueno, es algo que alguien tiene que hacer físicamente. Entonces, imagínate este escenario. Imagínate que voy en el desierto en mi camello. Yo sé que es descabellado el ejemplo, pero es un ejemplo que se puede dar.
Voy en mi camello en el desierto y encuentro una persona. Y esta persona está moribunda. Y me dice, oye, ya no tengo oportunidad ya de vivir. Dime qué es lo más importante que debo saber. Y le digo, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y me dice, creo. Y le digo, ¿sabes qué? Pero también te tienes que bautizar. Y ¿sabes qué? Ya estás moribundo aquí y no hay agua a más de 3,000 kilómetros a la redonda. Estamos en medio del Sahara. Así que, lastimosamente, aunque creas en Jesús, como no te puedes bautizar, lástima Margarito, como decimos. Es absurdo, sería absurdo. Ahora, eso no quiere decir que no debamos bautizarnos. Es más, en el siglo I, los primeros cristianos, para ellos el bautismo era sinónimo de creer. Para los cristianos originalmente, en el siglo I, el creer y bautizarse eran un acto único. Era algo que se hacía simultáneamente, no lo separaban. Es la iglesia moderna la que la ha separado, distorsionado, etc. Pero para un cristiano del siglo I, ¿crees? Sí. Inmediatamente lo que sigue es el bautismo. No había cuestionamiento de eso. Entonces, mi pregunta aquí sería, si eres cristiano, ¿por qué no te quieres bautizar? ¿Cuál es el problema? Y esa sería la cuestión. Entonces, yo diría que obviamente no es necesaria para la salvación, pero si la persona no se quiere bautizar es porque no quiere obedecer. Y si no quieres obedecer, no sé, tal vez será porque no será salvo, no sé, Dios lo sabe. Pero no es requisito, no. Es algo que debemos hacer que muestra tu fe, sí. Y si no quieres mostrar tu fe es porque a lo mejor no la tienes, ¿sí? Entonces es una doble moneda, pero espero que el ejemplo sea ilustrativo y la explicación de para los cristianos en el siglo I no había distinción. Cris, se nos acabó el tiempo, pero quiero saludar rápido a Vivian Khan. Saludos y abrazos. Vivian, saludos, bendiciones. Mary Beck, saludos Moni y Cris, gracias por tan interesante su podcast. Bendiciones. Saludos, bendiciones Mary, gracias por estar siguiéndonos. Los que no alcanzamos a leer, los vamos a responder prometidamente, les prometemos. En los comentarios. Y antes de irnos, Cris, voy a poner rapidísimo aquí en pantalla un mail al que nos pueden escribir sus dudas también. Y les pedimos que nos vayan mandando qué temas quieren abordar. No para el siguiente podcast, sino para el que sigue. De hoy en 15. Exactamente. En 2 semanas vamos a empezar tema nuevo. Y van a ser ustedes quienes lo escojan. Y ahí está el email, es podcastvf@gmail.com. Podcastvf. VF es de Veritas Fidei. Veritas Fidei @gmail.com. Si nos tardamos en responder, disculpen. Estoy muy ocupado soy ingeniero, trabajo secularmente, trabajo para una compañía de software y estoy trabajando ahorita en varios proyectos y estoy muy, muy ocupado, pero los vamos a contestar con mucho gusto y vamos a escoger un tema que sea, obviamente vamos a tomar criterios para aceptar estos temas. Debe ser un tema sobre todo bíblicamente relevante, debe ser importante en la cultura actual y debe ser algo que dé la oportunidad y pie a acercarnos a Dios o acercar a otras personas a Dios. Eso es los criterios básicos para esto. Muchísimas gracias, Cris. Cerramos con una oración. Cerramos. Padre Dios, gracias por la oportunidad de compartir esto. Gracias por esa gran gloria que nos espera. Gracias que hemos podido entender un poco de esa gran hazaña que tú tienes preparada para nosotros y de sentarnos contigo
en tu trono, Señor. Ese honor que no podemos empezar a imaginarnos, pero gracias por ese regalo inmerecido es la palabra que debemos enfatizar. Y gracias que nos consuelas mientras estamos aquí y nos das fuerza para seguir adelante hasta que te veamos cara a cara. Bendice a cada persona que nos escucha, que nos ve, y sé tú con ellos en cada momento. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Cris. Otra vez es un honor. Eso es un honor para mí, Moni, cada semana y estar con ustedes y poder compartir con ustedes. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta donde ustedes estén. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendice.